Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí Sí, juro. juro. sí, juro. Sí, juro. Sí, Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio de multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, uno no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, lo roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. ¿Y sí? Buenas, buenas, buenas. Bueno, ya en un nuevo programa de Sí Juro, aquí por ahí streaming, como siempre. Nos estamos conectando con ustedes en nuestro hermoso chat para poder ver qué es lo que nos van a opinar, porque hoy tenemos de todo para hablar realmente. No sé si anduvieron viendo ya el título, o sea, ya ahí se pueden adelantar un poquito de lo que vamos a estar hablando. Vamos a hablar de abuso infantil. Acá la verdad que terminamos teniendo un montón de temáticas bastante picantes, digamos, de la actualidad, de distintos temas de la actualidad. Y uno podrá decir, bueno, pero ¿qué pasó ahora? ¿A qué peronista condenaron? Uno se preguntaría en realidad. ¿O a qué político o a qué persona de la farándula están denunciando en este momento por esto? Bueno, ahora ya lo vamos a conversar. Después vamos a hablar un poquito sobre la burrada del siglo de Axel Kicillof con nuestro Lobo del Merval en su timba real, para ver un poquito cómo fue esto de el juicio que se viene gestando hace rato sobre la estatización de YPF y sobre las consecuencias que, bueno, después a fin de cuentas de alguna u otra manera terminaremos pagando todos los argentinos. Va a estar con nosotros en un ratito nada más también Emilio Laszlo, para darnos toda su verdad en nuestro segmento de entrevistas en los que les dijimos que iban a estar políticos, periodistas, streamers, artistas, personas de distintas índoles, no solamente los candidatos de las legislativas de Cava, como pasó cuando estábamos empezando el programa y recién nuestros primeros invitados tenían que ver con, obviamente, con esas elecciones. Vamos a ver un poquito con Mateo Rondi en su retropolítica, con nuestro propio productor de TV Pública en nuestro ministerio en Las Sombras. Vamos a estar hablando sobre la anatomía de un señor feudal, Gildo Forever. Vamos a ver un poquito cómo se creó este monstruo político, este animal político que es Gildo Infran, y por qué de alguna u otra manera sigue perdurando gobierno tras gobierno y se convierte como hasta en una especie de talón de Aquiles de los gobiernos o de refuerzo para los gobiernos, incluso aunque no sean peronistas, porque lo hemos visto también en algunas cuestiones por fuera de los gobiernos peronistas, sobre todo con el gobierno de Mauricio Macri.
Y también tenemos para hablar, por supuesto, con nuestro propagandista de Occidente en su cruzada por el mundo. Va a estar hablando con nosotros sobre, bueno, un nuevo polo tecnológico, pero un polo tecnológico de la guerra, Silicon Valley de la guerra, le decimos, y vamos a ver de qué estamos hablando y por qué es algo tan definitorio para las guerras que están pasando hoy en día en Rusia, en Ucrania, la de Irán a Israel, que ahora veremos cómo sigue, si siguen respetando la paz o si vuelve la guerra, y para las guerras del futuro, para las reediciones de las actuales y para las que vayan a surgir hacia adelante. Pero vamos a ir avanzando con nuestra apertura de sesiones, si les parece. Y traje esto del abuso infantil, ya lo tiré así como título, uno pone las alarmas. Lo hablamos aparte hace poquito, lo hablamos hace muy poquito con Kitty Sanders, que vino aquí a los estudios y que estuvo hablando con nosotros sobre la trata de personas en Argentina y en el mundo, sobre la explotación de mujeres bajo la prostitución con el proxenetismo en Argentina y en el mundo, la complicidad de la política también en estas distintas redes que hay en todas partes del planeta Tierra y que nosotros no somos la excepción. Pero yo, a raíz de... me pasa algo que generalmente me pasa todos los 28 de junio, o todos los junio, que digamos es el mes gay, el mes del orgullo LGBT y todas las demás cosas habidas y por haber de la vida. Y a mí hay un tema que me toca en lo personal, quizás de eso, que siento que la comunidad LGBT está abandonando a la parte de las orientaciones sexuales, a las personas gay, lesbianas, bisexuales, y concentrándose demasiado en la ideología de género. Y en esta ideología de género, y esto lo digo también con conocimiento de causa, o sea, realmente a mí, una persona que yo soy bisexual en particular, estoy comprometido con una mujer, pero también en otros momentos de la vida he estado con hombres, y la realidad es que así, en distintas situaciones de la vida, se me ha tratado como homo lesbo transodiante en un momento en particular con un trosco bastante particular de las facultades sociales, igual hay que decirlo, pero ese tipo de discursos no es algo que me pase solo a mí. Hay otras personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, lo que sean, incluso transexuales, a quienes las tratan de odiarse a sí misma, de odiar a la gente de su comunidad. Veamos si esa gente es tan comunitaria, tan afectiva como dicen serlo. Y te vienen con ese planteo, digamos, de base. Pero lo que vemos del otro lado es un abandono cada vez más grande hacia los niños. Porque ahora se enfocan en hablar de infancias. Y hablan de infancias. Bueno, ¿por qué? Porque empezó a surgir esto de hablar de infancias trans, de hablar de categorías, de colectivos de infancias. Ahora los niños tienen que colectivizarse, categorizarse cada vez en compartimentos más chiquitos. Vamos a explorar un poquito esto. Quizás una nueva explosión que hubo del mundo trans en el último tiempo. Y eso se puede ver en el mundo occidental, donde se ha experimentado prácticamente un aumento espectacular del número de menores que denuncian disforia de género o que afirman tener identidad trans, que es básicamente lo mismo. Por ejemplo, en menos de una década, los servicios de desarrollo de la identidad de género del Reino Unido, hay muchas investigaciones que se han hecho sobre esto, se ha avanzado más tanto en Reino Unido como en los países nórdicos. Acá empiezan a haber algunas organizaciones más pequeñas, algunos médicos, algunos pediatras, algunas madres y padres de hijos que han destransicionado, y que empiezan a alzar la voz sobre esto que tenemos aquí en pantalla, que tenemos aquí en el graph. En estos servicios de desarrollo de identidad de género del Reino Unido experimentaron un aumento de 1.460% en todas las derivaciones relacionadas con el género en el caso de los niños. Y también un 5.337% en el caso de las niñas. Son parte de distintas investigaciones. Una es Transgender Trend de 2019, la pueden ir buscando también cuando termine este video. Voy a mencionar muchos datos en este caso porque es un tema que requiere muchísimo de datos, sobre todo yo que no soy ni psicólogo, ni médico, ni nada, pero soy una persona común y corriente que ve cómo
la comunidad LGBT se va alejando de proteger los intereses y velar por incluso la sanidad de las personas que dice querer defender. Que hoy en día no las está defendiendo, que hoy en día está promoviendo agendas en contra de esas mismas personas. Entonces, eso a mí me toca de cerca. Esto que estábamos hablando, este novedoso tipo de disforia de género, se le empieza a llamar en el mundo como disforia de género de inicio rápido, que es distinta a la disforia de género que se puede diagnosticar con un psicólogo, con un psiquiatra, que se puede tratar de distintas maneras y analizarla. La disforia de género de inicio rápido, que se le dice ROGD en las siglas en inglés, es una tendencia en la que adolescentes con problemas psicológicos, sin antecedentes infantiles aparte de disforia de género, generalmente es algo que se empieza a dar en los primeros años de la pubertad y de la adolescencia, informan abruptamente de su disforia de género y afirman una identidad trans. Pueden consultar también dentro de los informes de Littman de 2018. Históricamente, la gran mayoría de quienes informaron disforia de género eran niños prepúberes y hombres mayores también. Nunca antes había sido una preponderancia de niñas adolescentes, que esto es la gran explosión que mencionamos recién del 5.000, no lo quiero decir mal, 5.337% en el caso de Inglaterra, de Reino Unido. Obviamente hay algo que está pasando en nuestro tiempo, en nuestra cultura, y hay que ahí preguntarse qué es lo que está pasando. Bueno, la ROGD, esta disforia de género de inicio rápido, parece ser un síndrome inducido culturalmente que surge un poco de la mano de narrativas pro-trans que cada vez se generalizan más, pero no solo se generalizan, sino que se incurren más en las primeras etapas de la infancia, docentes, organizaciones internacionales o nacionales de los derechos LGBT que se acercan a los niños y que les plantean que pueden estar atrapados en el cuerpo equivocado, y que también inducen con estas narrativas también a estas cuestiones. Bueno, ahí surge todo lo que se habla de la ideología de género y el adoctrinamiento en ideología de género, claramente. O sea, cuando tantas veces se pregunta de dónde sale, bueno, de aquí sale un poco. Que comenzó allí más o menos un poquito antes del 2010 en algunos países, pero sobre todo la explosión fue en la década del 2010. Estas narrativas se fueron difundiendo entre distintos pares adolescentes y también ampliamente en redes sociales, en TikTok. Es muy común ver cualquier tipo de discusiones sobre este tema y de difusión, de que la vida es color de rosa y que vas y te atienden en una clínica y te cambias. Y la última película de Emilia Pérez y están ahí cantando y diciendo sí, vaginoplastía, hacemos esto, sacamos lo otro, ponemos esto y es todo color de rosa la pintura que queda. Medios de comunicación también tradicionales, obviamente, se suman a esta narrativa, escuelas, como lo mencionábamos recién, y llevan a que este contagio social trans, bueno, reformule las creencias sobre el sexo y el género de alguna manera. Y aquí entramos al tema de la evidencia. WPATH, WPATH, que es la Asociación Mundial de Profesionales de la Salud Trans, y la Sociedad de Endocrinología de los Estados Unidos son de las principales promotoras de estas narrativas, de estos discursos en el mundo, y utilizan sus páginas oficiales para referirse a las terapias de reafirmación de género como basadas en evidencia, por ejemplo. Cuando las revisiones sistemáticas de evidencias, que es lo que se requiere para justamente mejorar la calidad de la medicina, sobre todo cuando se habla de medicina basada en evidencia, no han encontrado muchísimas evidencias que lo banquen. De hecho, algunos dicen directamente que no hay ni una evidencia que esté bancando las terapias como se están hablando de afirmación. Y ahora vamos a hablar de por qué no estaría siendo tan afirmativo lo que se plantea en estas terapias, sobre todo cuando se habla de niños. Acá nos estamos centrando en niños. Yo no tengo ningún problema con ninguna, y no voy a caer en el tengo amigos, lo que sea trans, porque digo, conozco, y me rodeo de personas trans en distintos ámbitos de la vida que me ha tocado conocer a una, dos o tres personas así. Pero esto no tiene nada que ver con personas adultas. Esto no tiene nada que ver. Y muchas personas trans están luchando por esto también. Están planteando que esto es una aberración, los crímenes que están cometiendo en los niños. El incentivar esta política en los niños. Organizaciones médicas, que estábamos mencionando recién, que recomiendan la transición, no están basando sus recomendaciones en evidencia robusta. Entonces, ahí obviamente hasta personas trans van a denunciar a estos organismos, a estas
supuestas organizaciones médicas que no tienen ninguna paga, que no tienen ningún sponsor, que no tienen nada, seguramente. Son completamente sin evidencia, pero nadie les está pagando por abajo de la mesa. Bueno. Y empiezan a hacer un poquito de lo que se llama referencia circular en la ciencia, que citan manuales de cada una de estas organizaciones. Entonces vos tenés que el último manual de WPATH de 2019 te menciona el manual de la Sociedad de Endocrinología de 2007 y del otro, y del otro, y del otro, y del otro, y entre ellas no terminan sumándote nada contundente para poder acompañar estas terapias. ¿Qué es lo que terminan haciendo? Un cartel de citaciones, básicamente. Ponemos ahí y entre todas nosotras nos citamos entre sí. Y también algo que estuvo pasando en el último tiempo, para que lo puedan investigar, para que lo puedan buscar cada uno, porque nosotros acá, nuestra apertura de sesiones es un puntapié para la discusión. Nosotros no pretendemos acá ser el final de la discusión, sino el principio. Después, cada uno tiene que después seguir trabajando en la casa y seguir pensando sobre estos temas y ver qué rol va a ocupar cada uno para las distintas cosas que nosotros traemos para plantear, para discutir, para denunciar, lo que sea. Hay mails revelados de esta organización de WPATH en la que usan la frase médicamente necesarios para poder obtener cobertura de seguros para los tratamientos trans. Y hace poquito también se filtró un borrador de esta organización en el que recomendaban terapia hormonal a los 14 años, mastectomías a los 15 años, cambios de genitales a los 17 años. O sea, estamos hablando de terapias irreversibles sobre el cuerpo de niños que no pueden alcoholizarse, que no pueden ir a tatuarse, que en muchos casos también de estos que decimos, 14 o 15 años, no pueden votar. 17 años incluso. Hay países en los que todavía se vota a los 21, 20, 22 años. O sea, entonces estamos hablando de niños, de jóvenes, adolescentes que todavía no están completamente formados como adultos como para poder tomar sus propias decisiones. Bien. Vamos a pensar un poquito en cómo se promocionan estas infancias trans. Tenemos algunas imágenes para mostrar. Primero les muestro esto de acá para que lo puedan ver. Esta es la doctora Hilary Cass. Este es el Cass Report, que ese es un documento de más de 700 páginas que lo tienen que ver porque es el más trascendental documento que se haya hecho en el último tiempo, no sobre ir en contra de las personas trans, de la transición de género en menores. No. El mayor informe respecto de la efectividad de las terapias de género en menores que se haya hecho en todo el mundo. A esta doctora y a su equipo y a un montón de endocrinólogos, de psicólogos, de expertos del Reino Unido, se los encomendó por medio del sistema de salud de Reino Unido a realizar este reporte en el que encontraron muchísimas de las fallas que están haciendo, de las fallas, digamos, a los documentos que estaban presentados como súper validados por la comunidad científica y de repente mostraban, estamos haciendo estas pruebas, estamos haciendo estos chequeos, estamos haciendo un seguimiento constante de los casos de niños hacia adultos y vemos que un montón de estos niños dejan la cuestión de decir que eran trans. Entonces, capaz no tienen que decidirlo desde tan temprana edad y tomar decisiones tan nocivas con su cuerpo que pueden generar consecuencias graves. Personas trans de muy corta edad, de 20 y pico de años, de mi edad, con los que yo he hablado, con los que yo los he conocido como personas trans y que después destransicionan, quizás porque no estaban bien diagnosticados en la disforia de género, porque tal vez sufrieron un poco de esto que hablábamos acá, de la disforia de género de inicio rápido, a través de las redes sociales, a través de muchísimo de lo que se infecta en la cultura y demás, del wokismo tan llamativo que menciona a veces Milei y que se habla en todos lados. Bueno, todo eso genera consecuencias después, genera consecuencias en la piel, personas que tienen problemas de acné que no tenían antes, personas que tienen preocupaciones o que ya tienen problemas de infertilidad. Todas esas cosas en el mundo de color de rosas de la transición no lo comentan. Pero vamos a ver un poquito de cómo se promocionan. Tenemos, en realidad muestro una segunda imagen más antes de esto, que es acá está Do No Harm, otra de las organizaciones de pediatras, de científicos, de las más conocidas, digamos, que también se dedican a estudiar
y a encontrar los distintos errores en los distintos documentos que se presentan en relación a la identidad de género. A ver la siguiente imagen, por favor. Y aquí tenemos un poquito para poder ya empezar a hablar. ¿Cómo se promocionan estas infancias trans? La ley 6.272 de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, para mencionar uno, instituciona el 29 de octubre de cada año como Día de la Promoción de los Derechos de las Infancias y Adolescencias Trans. Algo que vemos ahí diciendo que son invisibles para el Congreso, las infancias trans, padres y también llevan a niños, todos autoconvocados o con organizaciones con mayor o menor intervención de organismos internacionales de afuera, con mayor o menor colaboración con distintos entes nacionales que hayan tenido, porque muchos de estos organismos han sido visitas del Ministerio de Género anterior, del INADI anterior, bueno, y tienen este día institucionalizado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Películas como Yo Nena, Yo Princesa, que intentan romantizar y justificar la transición a temprana edad decidida por los padres. ¿Quiénes la producen? Vamos a ver, por ejemplo, algunos de los que la producen. El Grupo Octubre, ¿te acordás del Grupo Octubre? El de Página 12, el de muchos de los medios kirchneristas. Bueno, está ahí Universidad Nacional de La Matanza, Tronera Films, Arco Libre, Aleph Media, HSBG Producciones, perdón, no la pronuncié bien. Y distintos trabajos propagandísticos también, siguiendo con la línea de las universidades nacionales, bueno, el INADI, el Ministerio de las Mujeres y Géneros. Otra de las hermosas razones por las que celebro fuertemente su cierre es porque ya no estén alegando por este tipo de crímenes, de aberraciones. Hace muy poquito, de hecho se puede consultar, si ustedes quieren, un PDF del gobierno del degenerado de Alberto Fernández, que por suerte el nuevo Ministerio de Salud eliminó de su página oficial, que se titulaba Inhibición puberal para niñas, adolescentes, trans y no binarias. Y ahí detallaba todos los métodos que les bajan de la OEA, de la ONU, de Amnistía Internacional, de todos los convenios que tienen con la UNESCO que tenía que proteger a los niños y que hoy en día no le interesa el bienestar de los niños, porque promociona justamente este tipo de ideologías. Y la Fundación Huésped, por ejemplo, también para mencionar, la Fundación Huésped, que uno la reconoce como una de las que ha luchado contra los estigmas del VIH, que ha planteado, digamos, muchas de las discusiones para que se empiece a promover un sistema de salud que pueda contemplar a las personas que sufren de VIH y de distintas enfermedades de transmisión sexual, pero que también se dedica a toda la parte del género, que tiene una gran dedicación en esa área. Es quien más hace campaña en Argentina para los bloqueadores de pubertad y la hormonización, esta Fundación Huésped. Recordemos que el director de la Fundación Huésped es nada más ni nada menos que Pedro Kahn. Pedro Kahn, ¿se acuerdan de Anthony Fauci en Estados Unidos? El doctor muerte de Estados Unidos. Bueno, nuestro doctor muerte argentino, recordémoslo, que estaban con la Pedro Kahn, Diego Iglesias y muchos del kirchnerismo, reivindicando las medidas de la cuarentena, del encierro, de la tortura psicológica a niños, adolescentes, adultos, ancianos, a tantas personas. Bueno, el que nos condenó a toda esa cuarentena asesina, que celebraba el pase nazi en el que vos eras un ciudadano de primera o de segunda, según si te habías inoculado con una droga experimental o no, mientras hacía negociados con su familia y con China. Bueno, ustedes pueden ver incluso en su página web, en la página web de la Fundación Huésped. ¿Podemos pasar a esa imagen? Creo que la tenemos acá. Acá está. Para que la voy a leer de acá porque me tapa justo la cámara. Vamos a ver este recuadro. Quienes no han cumplido 16 años deberán contar con conformidad de representantes legales, pero si no la obtienen, pueden recurrir con asistencia de un abogado de la niñez que represente sus intereses y autonomía a la intervención de la autoridad judicial competente. O sea, cuando te dicen, no, porque acá en Argentina esto no pasa, acá no se promociona, acá esto no existe y demás. Bueno, la Fundación Huésped, que recibe, y podemos ver, un día podríamos hacer un desglose completo de la Fundación Huésped, Amnistía Internacional y tantas de ellas, de los patrocinantes, digamos, de alguna forma, por así decirlo, que tienen de distintas partes del mundo, sobre todo de los que tanto del otro lado del progresismo dicen, no, los piratas del Reino Unido, bueno. De ahí justamente mucho de los
los amigos de la Fundación Huésped reciben sus fondos, pero en su página web detallan esto, drogas que pueden utilizar, dónde conseguirlas, cómo conseguir el asesoramiento legal, porque también acá, esto es una parte de la página, también tenemos, si querés poder pasar a la siguiente imagen, pero también tenemos distintas páginas, tanto en la Fundación Huésped como en Amnistía Internacional, como en varias de ellas, como en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que ya vamos a hablar de eso, tienen una disponibilidad de, no, acá te vamos a mostrar todos los centros de atención que tenemos. Facilidad total para que cualquiera pueda meterse y hacer lo que quiera, básicamente. Bueno, y acá tenemos otra de los textos que está en la página de la Fundación Huésped, que dice: no existen estudios sobre los efectos a largo plazo de los tratamientos de hormonización que pueden aportar evidencia sólida sobre las posibles complicaciones del tratamiento. Bueno, yo creo que esta página necesita una actualización severa, sobre todo a la luz de estas nuevas revelaciones que han habido con el CAS Report, el CAS Review, perdón, el que mencionábamos antes, del Sistema de Salud del Reino Unido, como las distintas investigaciones que se han dado contrariando los efectos de todas estas terapias de conversión, porque son una forma de terapia de conversión antihomosexual, la que se empieza a hacer contra distintas personas que están mal diagnosticadas, no tienen disforia de género y terminan sufriendo las consecuencias y sufriendo toda una vida de adultos. Yo lo he hablado con una de las personas que más luchó por los derechos de las personas trans, con Buck Angel, que es una persona precursora del movimiento transexual, una persona que transgredió en todos lados, un tipo que, es biológicamente mujer, él mismo lo dice, biológicamente mujer, hizo su transición a hombre, pero también dice que muchas de las drogas que tomó, de muchas de las cosas que tiene que seguir tomando, le han afectado en un montón de áreas de la vida. En su líbido, en su fertilidad, en su piel, en un montón de áreas. Entonces pide justamente que haya cuidado en el tema de los niños, en el tema de las personas más pequeñas. Y por eso a mí me parece tan importante que después de un Día del Orgullo, que ahora no habla nadie del Día del Orgullo, no hablan ni por izquierda ni por derecha, no habla prácticamente nadie. En su cámara de eco cada uno habla, digamos, más o menos, pero no hay el gran escándalo como en otros momentos. También porque muchos de los sponsors que tenían antes se les fueron bajando, ya sean gobiernos que se fueron adecuando en distintas partes del mundo, ya sean empresas que también se bajaron porque vieron que el público iba para otro lado. Bueno, todo se fue apagando y entonces apagaron las luces también, pero siguen funcionando. Siguen funcionando y siguen acá y siguen presentes y siguen haciendo todo esto que estamos diciendo. Bueno, acá lo que estábamos viendo, te recomiendan bloqueadores hormonales que no hacen más que prohibirle a tu cuerpo el emitir hormonas que naturalmente lo va a hacer. Y cuando te dicen no, porque eso es para poder después decidir si te vas a hormonizar o no, bueno, esos bloqueadores hormonales, les cuento, son drogas que no están prescriptas para niños como están utilizadas en este momento. Los bloqueadores hormonales que se les dan en la mayoría de los casos a los niños en todo el mundo, a las adolescencias también, si le quieren decir de esa manera, todas esas cosas, bueno, los bloqueadores hormonales que se utilizan son la medicación que se utiliza para castración de violadores en las cárceles. O sea, y eso se le está dando a menores de edad que tienen un sentimiento de que tal vez no están expresándose correctamente. Bueno, quizás tienen que dejarlo ser, tienen que dejar que exploren su vida, digamos. Vamos a seguir viendo un poquito de los que muestran un poquito, de los que exponen esta ideología de género en el mundo. Bueno, justo este no es el caso, no, acá no va. Andá si querés, saca un segundito de las imágenes. O ahora ya vamos a ir a esta imagen. Políticos como Martín Lustó, que se pueden encontrar hilos de Twitter preocupadísimo por las infancias trans y su sueño de hormonizar a los chicos como pollos. Y tenemos también casos locales que todavía siguen pasando. Teníamos la siguiente imagen la de Adorni. Porque eso de Adorni en realidad es una buena noticia, pero ahora lo vamos a ver. Pero la siguiente imagen. ¿La tenés? Ahí está. Ahí se ve, sí. Esto que se ve acá. Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo llega Axel Kicillof a la provincia de Buenos Aires? Después de la gestión de María Eugenia Vidal en 2019.
Y una de sus principales prioridades, sobre todo para sus grandes aportantes y sus grandes contribuidores en general, fue hormonizar a los niños y adultos como prioridad, llevando de 20, o sea, ya habían 20, algunos también, digamos, en colaboración con el gobierno de la provincia de Buenos Aires cuando estaba María Eugenia Vidal, a 141 la cantidad de dispositivos de salud que están hechos para niños. Niños que dicen que quieren transicionar, que quieren... Además, 29 exclusivamente para niñeces y adolescencias. Otros para también adultos, jóvenes adultos y demás. Unos 29 de esos son en particular para niños y adolescentes de la provincia de Buenos Aires. Mientras la provincia de Buenos Aires se le caen los techos de los hospitales y vemos cómo de repente cada tanto reflotan videos o aparecen videos nuevos de los hospitales atiborrados y con muy malas condiciones de salubridad para las personas que se atienden de la provincia de Buenos Aires. Me consta muchísimo por mi familia y por personas cercanas a mi familia también en particular. Mientras la inseguridad se cobra víctimas todos los días. Todos los días la provincia de Buenos Aires es un pabellón de fusilamiento. Bueno, mientras tanto, crecen de esta manera los centros para adolescencias trans. Todos estos consultorios de diversidad también le dicen de alguna manera. Tenemos la siguiente imagen también de esta, de la de Kicillof. Aquí se muestra el incremento que fue acumulado de las distintas personas que se encuentran en todos los distintos procesos de hormonización. De 2019 a 2023. Año a año cada vez más personas. ¿Cómo se explica esta explosión de adultos y niños transgénero? La verdad, no sé, creo que tendrían que dar explicaciones, sobre todo con su aplicación, la aplicación particular que le gusta a Axel Kicillof y a la provincia de Buenos Aires y a sus ministros, a CREPLAC y a todos los ministros también de educación que ha tenido, con la incitación cada vez más a la exploración sexual de los niños, todas cosas que, bueno, en algún mundo parecen normales. O sea, para el mundo de alguna parte del progresismo, no creo que todo el progresismo, pero una parte del progresismo les parece normal todo eso, y a una parte del progresismo no. Y a la mayoría de la gente normal, no. Bueno, pero hemos visto un poquito de todo esto, la verdad, ya fue, me parece demasiado por hoy. Para ir cerrando, a ver, la terapia de reconversión de género en niños y adolescentes constituye, por todo lo que estuvimos viendo y por todo lo que pueden después investigar cada uno en sus casas, un experimento humano en niños y adolescentes que, bajo todas las convenciones internacionales de derechos del niño y del ser humano, si fuera por lo que escribieron cuando redactaron esas convenciones, cuando hablaban del bienestar del superior del niño, cuando hablaban de que no se deberían hacer ciertos experimentos, ciertas formas y tipificaban distintas conductas como abuso de las autoridades médicas, como abuso de autoridades educativas, como abuso de autoridades políticas y gubernamentales, como abuso de autoridades también parentales hacia los niños, bueno, todo esto estaría condenado como delitos de lesa humanidad. Los responsables de ejecutar estas agendas, ya sean estos jegarcas asesinos de Human Rights Campaign, de los Bayer, de Pfizer, de todas las Big Pharma en general, de todas las grandes compañías farmacéuticas en general, deberían tener sus propios juicios de Nuremberg en algún momento, para que se juzguen sus crímenes contra la humanidad. Este abuso infantil a gran escala, de alguna forma, en algún momento va a terminar. Tuvimos un pequeño caso en Argentina para resaltar, ahí está la imagen, la de Adorni, para sí, si la querés que la veamos, que es cuando se prohibieron los tratamientos de hormonización en menores de 18 años. Está por verse si después de un año, después de 2 años, 3 años, eso se sigue manteniendo, porque aparte es un decreto. La verdad que yo no soy fanático de los decretos, porque no terminás teniendo mucha autoridad para que se quede eso como materia legislativa por mucho tiempo, y te lo pueden tirar en cualquier momento que quieran. Así que la realidad es que por lo menos me parece un principio. Yo me puse la verdad muy feliz cuando empezó a pasar todo esto y empezaron a también revisar sobre las personas también condenadas, que de repente se cambiaban de prisión, abusadores que se cambiaban de prisión para seguir abusando de mujeres. La verdad, situaciones muy trágicas, muy terribles. Y en este mes del orgullo, que se terminó,
a mí me parecía importante cerrarlo remarcando lo siguiente, que no hay nada más antihomosexual, y acá ya sí podemos quitar la imagen, no hay nada más antihomosexual que decirle a un puto que no es puto, que no es hombre, básicamente, que es una nena. Decirle al puto nena. Eso toda la vida pensar. La mayoría de la gente dijo, no, bueno, no hay que hacer esto porque es homofóbico, se empezó a hacer. Y ahora enseña lo contrario. Bueno, o a una torta que es un macho. Y te lo puedo decir por conocimiento de causa también. Por gente que me rodea que si de chica le incitaban un poco más a transicionar, a drogarse, a operarse, a todas estas cuestiones, quizás terminaba teniendo un montón de problemas más grandes de los que pudo haber tenido. ¿Por qué? Porque había un contexto en el que se facilitaba eso, en el que se cambió el discurso, se lo radicalizó para el otro lado, digamos. En vez de hablar de tolerancia, en vez de hablar de respeto, en vez de hablar de igualdad, terminamos hablando de, no, vos sos un transfóbico porque estás en contra de que a los niños no los hormonicen como un pollo, porque no estás en contra de que no mutilen a niños de 16, 17 años. Pues, perdón, yo cuando tenía 16, 17 años era un niño, sos adolescente, sos casi un adulto, un joven adulto, pero seguís siendo un joven, o sea, y no estás todavía del todo preparado para tomar una decisión tan fuerte como esta. No hay nada más antihomosexual, otra de las cosas que me parece importante resaltar en este cierre del mes del orgullo, que no fue, digamos, de alguna manera, que medicar a un puto. No hay nada más antihomosexual que medicar a un puto para que exprese la identidad de género que un grupo quiere que exprese. En otro momento, y lo vamos a explicar en otro día quizás, en otro momento eso se hubiera llamado, hubieran dicho que es una terapia de conversión. Para mí son terapias de conversión. Cuando aplican de esta manera a diestra y siniestra a niños sin saber su historia, sus comorbilidades, las distintas patologías que tienen, bueno. Y también, para seguir conceptualizando, no hay nada más antiprogreso, ya que le hablan de progreso, de integración, de inclusión en realidad. Yo siempre dije que en realidad ese es el problema del progresismo, que habla de inclusión y no de integración. No hay nada más antiprogreso e integración LGBT y en materia de diversidad de género, en general, que determinar que hay cosas de nena o hay cosas de nene. Que si el niño o niña juega con cosas de un género, tiene que definir su identidad en torno a eso. Y esto no es una locura de Agustín Valetti, que se me ocurrió ahora porque, no sé, vine y tuve ganas de despotricar contra esto. Es una realidad. Busquen los testimonios de distintos padres de chicos de 2, de 3 años, de 1 año, en distintas partes del mundo, incluso en Argentina, que han hablado de cómo han empezado a hacerle una transición y la llaman de otra manera porque la nena dijo un día, no, yo soy nene y me llamo Marcos. Bueno, sí, yo de chico decía soy un velociraptor. No, o sea, perdón que esa comparación capaz quede muy trillada, perdón que quizás a veces parezca muy ridículo comparar, ¿no?, un velociraptor con una transición de niño a niña, pero la realidad es que cuando sos niño vos explorás y te chocás también con la realidad y te descubrís. Justamente, si vos querés que los chicos se puedan descubrir, dejalos explorar su vida, que no tomen decisiones apresuradas antes de tiempo. Y no hay nada más personas con disforia de género que tratar a la transexualidad como una celebración y no como un trastorno que requiere sus cuidados en su tratamiento, y que la afirmación de género, que es una expresión un poco medio neolengua, medio 1984, en lo que es todo lo contrario, es la negación del sexo y el género asignado. Bueno, esto de hablar de que la afirmación de género básicamente es la única forma de tratar la disforia de género no es así. No es así. Hay gente que le sirve. Hay gente que le sirve y que va a ser trans y va a seguir siendo trans toda la vida, y que algunos lo han decidido. Muchísimos de los que más se quedan siendo trans toda la vida son las personas que lo decidieron. Cuanto más grandes, mejor. Cuanto más adultos, mejor. Porque ahí lo pudieron decidir en serio. Ahí pudieron ser conscientes. Pero no es la única forma de tratar la disforia de género. Sobre todo sabiendo lo mal que la pasan muchas personas trans cuando destransicionan. Y ahí sí están para siempre atrapados en el cuerpo equivocado. De vuelta, busquen testimonios, busquen estadísticas, búsquenlo, véanlo, porque eso es una realidad de muchas personas que no está siendo visibilizada por la mayoría de los grandes medios. Ahí están siempre atrapados en el cuerpo equivocado, porque cambiaron su cuerpo irreversiblemente, se amputaron, se castraron, porque esa es una de las consecuencias de las medicaciones, por ejemplo, del bloqueo de la pubertad, castración para niños. Se cambiaron con 1000 cirugías, les cambió la voz y ya no la pueden ir para atrás y van a tener disforia toda la vida probablemente, porque ahora sí se van a sentir que no corresponden con lo que realmente nacieron.
Yo creo que ahí, digo, el progresismo tendría que empezar a darle una respuesta a esa gente también, por favor. Y no está bien fomentar que los chicos decidan a temprana edad cosas tan dañinas con su cuerpo. No está bien fomentar el autoodio de las juventudes gays, lesbianas o bisexuales que están confundidas con su realidad muchas veces y necesitan tiempo, comprensión y mucho trabajo para encontrar un lugar en el mundo y lo que gustarían definir para sus vidas. ¿Por qué no dejan que la gente pueda definir en paz lo que quiere para sus vidas? ¿Por qué tienen que meter su ideología? Esto no lo puede definir lo que quieren las personas que tienen o que sienten que tienen disforia de género, no lo pueden definir ni los médicos pagados por el lobby, ni los padres apurados por esto, porque muchas veces los amenazan de vas a tener un hijo muerto y demás, y mucho menos el Estado y las organizaciones lobistas que lo rodean. Esto lo tienen que decidir esos niños a los que quieren defender cuando sean adultos. A esos niños los tienen que dejar en paz. ¿Cómo se puede hacer algo para revertir todo esto? Y con esto sí ya cerramos. Yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es establecer... espérame que tome un poquito de jugo. La primera es establecer que los primeros privilegiados son los niños, como en algún momento rezaba el peronismo y quizás lo olvidó en favor de la ideología progresista perversa que ha plagado sus filas y que ha plagado en general la Argentina y el mundo. No los padres delirantes, los médicos lucrantes o las ONG perversas. Ninguna de esas personas tienen la prioridad. El privilegiado es el niño. Hay que remover todo contenido ideológico de la ESI que busque confundir, alterar la infancia de los niños. El Estado no puede ser parte de la imposición de la ideología woke. Los médicos que autoricen o promuevan estas prácticas en menores de edad tienen que perder la matrícula por mala praxis y conductas antiéticas. Como mínimo, algunos quizás deberían ser juzgados, quizás por repetición, quizás por a sabiendas hacer todas estas cosas sabiendo que podrían generar efectos adversos y solamente buscando terminar cobrando de algún lado, de alguna farmacéutica, porque lo siguen haciendo muchos médicos, y no solo con el tema, también con las prescripciones médicas, viste que se supone que ya no te pueden prescribir de una determinada marca, bueno, pero lo siguen haciendo, está esa ley, pero se sigue haciendo, o sea, y siguen cobrando de las farmacéuticas. Entonces, bueno, y también buscan cobrar de las farmacéuticas cuando meten a un nuevo cliente a la industria asesina del género. Entonces, aquí hay algunos que tendrían que enfilar por los pasillos de cualquier penal común, pero como mínimo deberían perder sus licencias, sus matrículas por mala praxis y estas conductas antiéticas. Estos padres que aprueban la castración de sus hijos en formato de terapia de reafirmación de género también podrían ser pasibles de perder la custodia por atentar contra la sexualidad e identidad de sus hijos. Yo creo que hay que llegar hasta esas consecuencias también, porque hay muchos de esos padres que no lo hacen porque han sido amenazados, porque han sido amedrentados, sino porque esa es su ideología y porque eso es lo que le han inculcado a sus niños. Entonces eso también hay que atenderlo. Aplicar quizás una versión más dura del protocolo antipiquetes en caso de adultos exhibicionistas en la vía pública, sobre todo frente a niños. Esto lo digo porque para erradicar de las marchas... Viste que siempre se habla, ¿no? Las marchas LGBT están todos en bolas, qué sé yo. Bueno, bárbaro. Cada uno que quiera hacer lo que quiera, que viva, disfrute su sexualidad, su libertad, donde quiera. Pero en la calle no. En la calle, y sobre todo cuando después muchas de esas personas, y me consta porque lo he visto, porque lo ha visto gente que conozco, porque hay videos que los puede ver cualquier persona, que en las marchas LGBT muchas veces se coge. Hay gente haciendo petes, hay gente cogiendo, y todo eso en lugares en donde pueden transitar personas que viven ahí, porque se olvidan de que en Congreso, en todo San Nicolás, en toda la zona del centro, hay gente que vive ahí. En todas esas zonas existen adultos, padres, madres, niños, todas personas que pueden circular por ahí, que no deberían estar teniendo que ver eso, estar todo el tiempo expuestas a la sexualización. Bueno, pero también así clausurar lugares donde se hagan fiestas privadas con poca roca frente a niños. Ojo, en todo esto el foco es el niño, no es el adulto. Fíjate, si querés hacer una fiesta privada, todos desnudos, una orgía grupal de 50 millones de tipos, bárbaro, hacelo. Es tu tema. Ahora,
A los niños dejalos en la puerta afuera, no importa si tienen autorización de un padre, si están acompañados por la hermana o hermano degenerados, desquiciado, lo que sea, no me interesa. Es el hecho de que hay alguien en esa fiesta, en ese lugar, en ese establecimiento, aunque sea privado, que está permitiendo una conducta antiética contra un niño, que no debería pasar, una hipersexualización de los niños, que no debería pasar. Y también, y esto es lo más importante, que es investigar a las compañías, fundaciones, organizaciones nacionales e internacionales y actores políticos y sociales que promovieron y promueven esto. ¿De dónde viene el dinero? ¿Por qué lo bajan a Argentina? Declarar también quizás algunas de estas organizaciones como organizaciones terroristas. ¿Por qué no? Porque están atentando contra nuestros niños, contra nuestra población, contra los argentinos, a quienes hayan orquestado estas distintas políticas, estas distintas bajadas en los distintos medios, canales de noticias, streamings, escuelas, en todos lados directamente. Y echar del país a estas ONG cómplices de destruir la niñez. Estas compañías, fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales y actores políticos y sociales que promovieron y promueven toda esta perversión infantil de abuso a los más chicos, ya que tanto hablan de las infancias, están abusando de los más chicos, de los niños, deben ser investigados, multados, llevados a todos los banquillos, a la Haya si es necesario, por crímenes de lesa humanidad. Algunos de ellos deberán ser considerados lisa y llanamente como viles traidores a la patria, por traicionar a los argentinos, por servir intereses foráneos que ponen en riesgo a los que deberían ser los únicos privilegiados, los niños. Entonces, para terminar este hermoso cierre de este mes de que ya pasó, a los niños no se los hormona, no se los mutila, no se los manipula, y todos los que se enojan quizás porque no se les puede hablar de niños a un niño no se les puede hablar de sexo a un niño de 5 o 9 años, no sé, vayan a algún lado, fíjense qué están haciendo de su vida, porque me parece que quizás sean depredadores y pervertidos. Hay que parar este nuevo grooming del activismo trans que habla de libertad sexual sobre los niños, como la ministra de Géneros de España en su momento lo hizo, y que puedan cada uno decidir con tiempo en su adultez, y no hagan estas cuestiones, estas cirugías muy invasivas contra su cuerpo, como antesala de algo mucho peor. Así que, en resumen, dejen a los niños ser niños, métanse la ideología de mutilar, de castrar niños en donde ya saben dónde, y recuerden, las infancias trans son como Papá Noel, son los padres. Bueno, vamos a escuchar un pequeño audio que tenemos acá, porque la verdad que hablamos bastante y tuvimos mucho para hablar, y ya se va a sumar con nosotros Emilio Laszlo, que está para decirnos toda su verdad. Buenas tardes, Agustín. Mirá, muchas cosas de la transición infantil es por las madres cabeza hueca que agarran la moda, Mi nenita o mi nenito es trans. Sí. Qué moderno, qué cool. Sí. Hay un caso de una nena que la nena quería ser nene y entonces la llamaron Bruno y la vistieron y la cortaban el pelo todo como un varoncito, y a los 12 años la nena quiso volver a ser nena y le dijo, no, ya elegiste. Claro, si no perdía la fama. Son casos psiquiátricos esas madres. Sí. Te mando un abrazo, Alberto de Paternal. Bueno, Alberto de Paternal, te mando un gran abrazo. La verdad que sí, son casos que se amontonan. En Argentina no está tan organizado. Hay algunas organizaciones que empiezan a nuclearse. Hay una que el año pasado recibió un premio en el Senado, que la mencionó también hace poco el secretario de Culto y Civilización, y que en ese momento el premio se lo dio directamente la doctora Villarruel, la vicepresidente. Yo no las conozco bien estas organizaciones todavía, no me he adentrado en las organizaciones argentinas, pero sí creo que necesitan, valga la redundancia, más organización, porque por lo que pude pispear un poco de lo que vienen haciendo, todavía creo que le falta más estructura, le falta más poder de movilización, de convocatoria, para poder también llevar a que estas cosas que estuvimos hablando acá puedan de pronto un día ser ley y puedan de pronto salvar a un montón de niños, como están empezando a salvarse en distintas partes del mundo.
en Reino Unido, en Estados Unidos, en los países del norte, se están empezando a salvar de esta ideología sanguinaria. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer en Argentina. Esperemos que en algún momento se pueda hacer algo sobre esto. Les recordamos a todos que nos sigan en sijuro.ok, en Instagram y TikTok, sijurook en Twitter, sijuroarg de Argentina en YouTube. Y ahí en vivo en absolutamente todas las redes sociales. Tienen el número en pantalla para dejar un audio como dejó el señor